Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar conectados el día de hoy con nosotros para este tema que pues, nos compete mucho a todos, tanto a parte quirúrgica como a parte clínica, ya que todos estamos involucrados en la selección tanto de donante como de receptor de trasplante renal. Y bueno, constantemente tenemos actualizaciones de qué tanto podemos extender los criterios para incluir uno de estos pacientes en este tratamiento, tanto para recibir como para donar, pero siempre manteniendo la parte de seguridad en ambos. Obviamente más en el donador, pero en el receptor también debemos mantener esta parte. Y nos va a dar la plática el día de hoy la doctora Brenda Cano, que es cirujana de trasplantes del Hospital de Especialidades de la Raza. Muchas gracias, Brenda. Hola, mucho gusto. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Lore, por invitarme al cuarto curso interinstitucional de trasplante abdominal. Y como ya mencionaste, o sea, es muy importante este tema porque cada vez queremos ampliar nuestras expectativas de qué es lo que vamos a hacer con estos pacientes. Voy a tratar de compartir la pantalla, no sé si ya la estén viendo. Sí está, sí se ve la presentación. Ok, perfecto. Bueno, Sí, ok, sí. ok. Bueno, entonces el objetivo de esta sesión es conocer un poco más de la evaluación en el donante con criterios expandidos y la evaluación que compete también a ese receptor que ya estamos dándole unos criterios expandidos por varias comorbilidades que presenta. Obviamente, todos los equipos de trasplante o todas las unidades que realizamos trasplante en este país, lo que queremos es darle acceso a estos tipos de pacientes al trasplante renal. Yo creo que ese es el objetivo principal. Vamos a hablar primero de los donantes y me gustaría tocar rápidamente los tres principales, que es el donante fallecido con muerte encefálica, el donante fallecido en asistolia y el donante vivo con criterios expandidos. ¿Por qué me gustaría iniciar con la evaluación del donante fallecido con muerte encefálica? Porque todos los grupos de este país, creo que a diario hacemos la evaluación de este tipo de donantes, más los que tienen un programa muy fuerte en donación cadavérica. Entonces es un punto que hay que tocar para que todos tengamos una misma sintonía. Antes que nada vamos a ver estos pacientes, a quienes los vamos a clasificar como pacientes que ya tengan injertos marginales. Primero, pues vamos a tener que conocer la historia médica del paciente, sobre todo la edad, y en este caso muy importantes las patologías como hipertensión y diabetes, el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas o de malignidad. Tenemos que saber cuál es la causa de muerte del donante, si fue por trauma o fue por un accidente cerebrovascular, que eso ya nos está traduciendo una enfermedad asociada a una patología de base que el donante no se conocía previamente o si sí se conocía con mayor razón. También debemos conocer cuál es el mecanismo de muerte del donante, si fue por la muerte cerebral o fue por muerte cardíaca. Otra cosa muy importante es el perfil funcional del paciente previo a la donación. Lo que más nos interesa es ver cómo está la creatinina sérica o la tasa de filtración glomerular que se calcula previo a la procuración. Como factores agregados, yo creo que esto lo vemos todos los quirúrgicos también, es la anatomía vascular que nos puede llevar a una complicación vascular o a un tiempo de isquemia fría más prolongada de lo habitual. Y por último, vamos a revisar un poco sobre la morfología de las biopsias previas al implante. Bueno, pero ¿qué es lo que nos dice la UNOS en cuanto a quiénes vamos a definir como donantes con criterios expandidos? Bueno, ellos dicen que vamos a clasificar aquí a todos aquellos donantes que tengan un riñón cuyo riesgo relativo de falla de injerto excede el 1,7 comparado con el grupo de referencia. Aquí es importante, nuestro grupo de referencia, ¿quiénes son? Bueno, pues son esos donantes que tienen una edad entre 10 y 39 años de edad, que no cuentan con hipertensión asociada, quienes no tuvieron un accidente cerebrovascular como causa de muerte, en quienes
de la creatina sérica antes de la donación es menos de 1.5 miligramos sobre decilitro. Entonces, lo vemos aquí en esta tablita. Tenemos las tres condicionantes, que es el accidente cerebrovascular, la hipertensión y la creatina mayor a 1.5. Y nuestros rangos de edad. Si vemos los rangos de edad entre 50 y 59 años, con cualquiera de estas tres condiciones, ya sea las tres juntas o ya sea I'm living in your walls, 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 I'm living. No sé si alguien tenga su micrófono abierto. Ya quedó, ¿verdad? Gracias. Bueno, entonces, dos condiciones agregadas, ya sea en cualquier combinación, cerebrovascular con hipertensión, cerebrovascular con creatinina elevada o hipertensión con la creatina elevada. En estos rangos de edades ya son criterios para un donante expandido. Ahora, si solamente tienen una sola condición y están en el rango de edad entre 50 y 59 años, esos no entran en este grupo de donante expandido. Pero ahora vamos a ver que si nos pasamos ya al grupo de edad que va a los 60 años, todas las condiciones, ya sean en combinación de las tres condiciones o dos condiciones o incluso una sola, ya es un donante que se considera como criterios expandidos. Ahora, vamos a ver, este artículo del 2003 ya nos estaban explicando desde ese momento por qué consideran a los donantes por la edad como criterios expandidos. Bueno, ellos habían reportado que pues, son injertos que ya tienen una tasa más alta de retraso en la función, que se asocian a mayores periodos o episodios de rechazo, que la disminución de la función del injerto pues a largo plazo va siendo progresiva, que tienen un deterioro de su capacidad para reparar el tejido y que también existe un deterioro en la función por una disminución o un menor número de nefronas, ¿no? en su masa. Y hay otro punto importante que se asocia a este tipo de donantes añosos, es el tiempo de isquemia prolongado, que es un impacto en la función o en el retraso a la función de estos riñoncitos. Más sin embargo, como les pongo aquí en el cuadrito en azul, las guías nos dicen que considerar a estos donantes solo por la edad, para descartarlos, no debe de ser así. Raymond, I just want to fuck you. Oh my con God. comorbilidades asociadas. Raymond, I want to get all up in that tight little pussy. Continuamos en esta parte de la edad. Como mencionaba previamente, no existen límites de edad para aceptar o descartar un donante. Es más bien una evaluación en conjunto con las condiciones que ya mencionamos y comorbilidades asociadas a estos pacientes. Mas, sin embargo, en este artículo en el 2017 sí hacen una comparación en donantes añosos, o sea, ya de edad muy avanzada, ellos mencionan más de 70 años, en comparación con estos donantes que tienen criterios expandidos. Vamos, con un poco menor de edad, pero que ya entran en estos criterios, y dice que entre ambos grupos hay una tasa similar en el retraso del injerto. Más sin embargo, hay mayor riesgo en la pérdida del injerto, que es la sobrevida del injerto a 1 y 5 años en el grupo de los 70 años de edad. Y también hay mayor mortalidad al año en el grupo de los 70 años de edad, hablando de la sobrevida del paciente. Ya también menciona que a mayor tiempo, a los 5 años, bueno, los datos ya son controvertidos. Pero, como todos los demás artículos, ¿cuáles son sus conclusiones? Bueno, que también estos donantes de más de 70 años, pues pueden ofrecer una tasa de sobrevida al paciente mejor o similar a permanecer en la lista de espera en una terapia de sustitución. Entonces, esto es lo que tenemos que ir evaluando, ¿no? ¿Qué es lo que nos dicen? Que si ya vimos todo esto en cuestión a la edad y criterios expandidos, hay algunas estrategias que podemos utilizar y que son algunas recomendaciones. Por ejemplo, el programa de Eurotransplant, ellos nos dicen que si asignamos edad por edad, puede obtenerse con éxito
resultados en cuanto a la función del riñón y que estos pueden ser similares a riñones con criterios expandidos con una edad más baja. Y que debemos ser muy cuidadosos en la selección y que si lo vamos a hacer tenemos que tener un equipo bien coordinado porque hay que disminuir los factores de riesgo y como lo habíamos mencionado, el tiempo prolongado de isquemia fría es un factor determinante para que la función de estos riñones. Entonces hay que evitar que este tiempo sea más largo de lo habitual. También tenemos que elegir receptores pues que previamente no tengan o no estén tan sensibilizados. Y la otra cosa que ellos creen o recomiendan es que debemos hacer una compatibilidad entre el tamaño del donante y el tamaño del receptor. Ahora, hay otro factor aquí que podemos platicar, que es el KDEPI. Este sistema de asignación, ellos también nos mencionan que nos va a ayudar muchísimo si tratamos de igualar la longevidad. ¿Qué es lo que quiere decir? Pues prácticamente que los mejores riñones que se donan en la lista de cadáveres se tienen que asignar a aquellos receptores que tienen una mejor sobrevida calculada después del trasplante. Así es que, por tanto, este sistema de asignación que se calcula con el KDRI, que es el riesgo relativo de fallo del injerto con respecto a los resultados que se publicaron un año previo, y que el KDEPI es la extrapolación acumulada del KDRI, que incluye varios factores que analizan, que es la edad, el peso, talla, raza, hipertensión, diabetes, la causa de muerte, la creatina sérica previa a la donación, coinfección de hepatitis C y muerte en asistolia. Teniendo esto en cuenta, entonces, si nosotros tenemos un KDEPI mayor de 85, entonces ya se considera que equivale a un donante con criterios expandidos. ¿Qué es lo que representa? Bueno, pues una menor sobrevida del injerto de forma inmediata y a largo plazo. Pero bueno, aquí hay unos puntos que tenemos que analizar con este sistema de asignación. ¿A qué me refiero? Ellos mencionan que podemos tener un KDEPI alto, que sean riñones de baja calidad, pero que sean en donantes que tienen criterios estándar, o sea, que son donantes que se salen del grupo o son menores de 50 años, pues, pero por las comorbilidades, las causas de muerte, su KDEPI es elevado. Entonces, eso se puede equiparar al KDEPI con los criterios expandidos y no necesariamente pueden tener una peor evolución que el grupo que está con criterios expandidos. Entonces, los pacientes que se van a trasplantar con injertos renales y un KDEPI elevado, pues si en teoría nosotros pensamos que tiene una sobrevida mucho mejor, lo que podemos hacer es darle una asignación con un receptor más adecuado y tratar de disminuir los tiempos de isquemia prolongado para ver que esta tasa o esta comparación entre ambos obtener una mejor supervivencia a largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Si nosotros pretendemos descartar el 100% por un KDEPI, hay que analizar el contexto de ese donador. Ahora, hay otra situación en estos donadores con criterios expandidos que lo vemos muy comúnmente, que es la falla renal aguda previa a la donación, y esta la vamos a clasificar por grados. Ya está bien descrito que podemos utilizar los criterios de Akin, y por mencionarlo rápidamente, el grado 1 es cuando tenemos un aumento de la creatinina de 1.5 a 2 veces comparándolo con la creatinina del ingreso de este donante. El grado 2 es la elevación de 2 a 3 veces más a la creatinina del ingreso, y el grado 3 es una elevación 3 veces más comparada a su ingreso o aquellas creatininas séricas que ya se fueron a más de 4. En cuanto a esto, entonces los puntos de interés con un donante que tiene una falla renal aguda son, nuevamente, que hay que analizar el contexto del donante. Aquí tenemos que ser muy minuciosos y descartar que en verdad sea una falla renal aguda y no esté representando este donante una enfermedad renal crónica, descartarle enfermedades cardiovasculares severas o estados o condiciones de sepsis, que son las cosas que tenemos que
que descartar. Otra situación importante es el manejo de este donante previamente, o sea, las fluctuaciones de vasopresina en el donante con muerte encefálica disminuyen o modifican los cambios hemodinámicos, y esto es en relación a pérdida de volumen. Hay un aumento en la creatinina sérica, pero no necesariamente representan o reflejan una lesión intrínseca tisular que se asocia a una enfermedad crónica, ¿vale? Entonces, si tenemos también un donante joven que tiene pocas comorbilidades asociadas, pero tiene un AQI significativo, eso es, sí se ha descrito, por ejemplo, en este artículo que es del 2020, que tienen ese potencial de reparación tisular y que son más ávidos a tener un preacondicionamiento a la isquemia, y esto lo hicieron con mediciones en biomarcadores. Entonces, es una situación que tenemos que evaluar y que se pueden tomar sin mayor riesgo. Ahora, en aquellos donantes con criterios expandidos, que ya estamos hablando de que son más añosos, entonces, con una falla renal aguda, grado 1 o grado 2, ellos reportan que la sobrevida en el injerto es igual a aquellos donantes que están simplemente con criterios expandidos, ¿vale? Y aquellos injertos que tienen una falla renal aguda grado 3, que habría que analizar el contexto de sus comorbilidades asociadas y el contexto del receptor con quien lo vamos a equiparar para obtener mejores resultados. Ahora, otra de las situaciones que hemos visto es que algunos grupos sí tienen la oportunidad de realizar una biopsia renal preimplante. Como vemos en este cuadrito, bueno, desde el 2006 se están analizando qué podemos tomar en cuenta de esta biopsia para descartar estos riñones con criterios expandidos. En el último párrafo vemos que el score de Banff, ellos pues nos dicen que hay que analizar el porcentaje de esclerosis global, que hay que ver la fibrosis de la íntima arterial, que si tenemos trombos glomerulares, que si hay un daño tubular agudo, pero en resumen, lo que este artículo nos menciona es que si tenemos un estrechamiento vascular luminal más del 25%, es un factor de riesgo independiente para una peor sobrevida del injerto después del trasplante. Pero vean esa peor sobrevida, o sea, estamos viendo que al año puede bajar el 71% y a los 5 años hasta el 40%. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que equipararlo con un receptor que sea un buen match, ¿no? Y la otra situación que ellos mencionan, que la mayoría de los grupos de trasplante toman la glomerulosclerosis en más del 20% como un parámetro para descartar estos injertos, pero que esto es una evidencia moderada, que también tenemos que hacer ampliarnos un poco más a estos injertos que son subóptimos desde el punto de vista histológico y encontrar ese receptor que podría ser adecuado para este tipo de donantes. Lo cual quiere decir que solo por la glomerulosclerosis no sería una situación para descartarlos. Mas, sin embargo, si no tenemos nuestros receptores adecuados, eso ya es decisión de cada grupo de trasplante. Otros sistemas que nos pueden ayudar para la mejor función de estos donantes con criterios expandidos son los sistemas de preservación. Aquí sí nos mencionan que la máquina de perfusión hipotérmica pulsátil, pues sí mejora la función retardada del injerto. Es menor para este grupo de pacientes, pero siempre y cuando estemos hablando de ese tiempo de isquemia frío prolongado a más de 24 horas. Esta situación no se vio cuando el tiempo es menos de las 24 horas y por tanto pues la sobrevida de estos pacientes a mediano y largo plazo pues ya lo clasifican como similar en cualquiera de los dos sistemas de preservación, ya sea con la máquina o ya sea en preservación en frío por la misma situación del tiempo de isquemia, ¿vale? Y en cuestión a los líquidos de perfusión y en
con cuál utilizarlo, bueno, eso dice que no hay ninguna diferencia en cuanto a la función del injerto. Nuevamente, entonces, tenemos un donante con criterios expandidos, ya vamos pensando qué grupo de edad se encuentra este donante, ya estamos viendo que tenemos que movilizar a todo el equipo para tratar de acortar los tiempos de isquemia. Ahora también ellos nos dicen que tenemos que hacer esa compatibilidad en el tamaño entre el donante y el receptor. Lo vemos en esta tablita donde está la primera flechita azul. Ellos nos están diciendo, y esto es del 98, nos están diciendo que las diferencias en el índice de masa corporal mayor del 10% entre el donante y el receptor es igual a mayor retraso en la función del injerto. Es igual a mayor hipertensión y peor función renal al año. Si nos vamos a la segunda flechita en azul, este artículo es del 2019 y nos dice que una disparidad de más de 10 kilos entre el donante y el receptor, pues hay un mayor factor de riesgo independiente para la pérdida del injerto y del paciente con injerto funcionante, o sea, mayor mortalidad. Entonces, ojo con esto, hay varios factores que tenemos que ir haciendo como unas tuerquitas de engrane para que estos donantes con criterios expandidos, pues tratemos de quitar los factores de riesgo que son modificables por nosotros. Ahora, todos estos criterios que ya mencionamos también los podemos aplicar a la situación cuando tengamos un donante fallecido en asistolia con criterios expandidos. Mucho ojo, aquí los vamos a dividir en dos, en asistolia controlada y asistolia no controlada. ¿Qué es lo que nos dicen? Como punto ya clave, sin mayor cosa, que cuando tenemos un donante criterios expandidos y una asistolia controlada, la función retrasada del injerto es mayor, igual que la disfunción primaria. También hay peor función renal a mediano plazo, y eso es a 2 años. Aquí nos dicen que los riñones menos de 65 años tienen una sobrevida similar a los donantes que son equiparables a muerte encefálica. Entonces, esto nos está diciendo que aquellos de muy añosos en asistolia controlada también hay que tener mucho cuidado. Más sin embargo, los receptores que son mayores de 65 años, la sobrevida es similar a permanecer en la lista de espera. Entonces, ojo, aquí estamos viendo que aunque sea una asistolia controlada más unos criterios expandidos, no vamos a tener mucho beneficio en someter a estos pacientes a un trasplante renal. Aquí sí, la máquina de perfusión no se ha demostrado que tenga mayor beneficio en estos donantes, y que también otro factor que es modificable es el tiempo de isquemia fría para una mejor función del injerto posterior al trasplante. Ahora, en el lado de la asistolia no controlada, bueno, sabemos que una asistolia no controlada solo entran donantes menores de 55 años y por ende se descartan que los clasifiquemos como criterios expandidos. Vamos a hablar ahora del donante vivo con criterios expandidos. Yo creo que aquí es donde todo el mundo va a querer participar o emitir alguna opinión, porque ya todos los equipos de trasplante queremos ampliar nuestro pool de donantes, no a como dé lugar, pero sí para tratar de aumentar esa posibilidad y mejorar el acceso al trasplante renal. Vamos a analizar este artículo, y este artículo, dejo aquí la bibliografía, si tienen oportunidad de leerlo con calmita más tarde, en verdad es una muy buena revisión. Aquí incluyen los criterios o las guías que dan el consenso de Ámsterdam, de la Unión Europea, las guías británicas, las guías canadienses, y la verdad hacen puntuaciones muy específicas. Bueno, ¿a quién le vamos a llamar donante vivo con criterios expandidos? Más bien, en lugar de criterios expandidos, va a ser aquellos donantes que son marginales, son esos donantes que están en el límite, o esos donantes que en verdad ya son muy complejos por condiciones agregadas. Y estamos hablando de donantes añosos,
donantes obesos, aquellos que tienen hipertensión y aquellos que tienen un filtrado glomerular reducido que nos hace reevaluarlo múltiples veces para incluirlo o excluirlo como donante. Situaciones extras son aquellos pacientes que tienen anomalías vasculares que también pueden dificultar un poco más la técnica quirúrgica. Y como punto muy rapidito voy a mencionar las mujeres en edad fértil y los menores de edad como donantes. En estos últimos dos rubros, las mujeres en edad fértil, las conclusiones son que no hay ninguna contraindicación, simplemente hay que tener muy en claro lo que se le tiene que especificar al donante para continuar siendo monorreno. Y todas las guías contraindican a los menores de edad como donantes, a excepciones de gemelos para situaciones muy específicas cuando también el receptor es menor de edad. Bueno, ¿qué nos dicen las guías británicas en cuanto a la edad? Vámonos por rubros. Si estamos platicando solamente de esos donantes añosos que están ávidos de la donación, las guías nos dicen que la edad por sí sola no es una contraindicación absoluta para la donación. Mas, sin embargo, estos tipos de donadores sí deben de tener un estudio clínico mucho más minucioso, ¿no? Hay que garantizar que sean idóneos para la donación. Ellos sí nos ponen un número aquí fijo de que los donantes mayores de 60 años al menos deben de tener una tasa de filtración glomerular corregida de 68 mililitros minuto. Ahora, la supervivencia del injerto sí es superior o similar con donantes en muerte encefálica con criterios estándar o aquellos con criterios expandidos con un KDEPI mucho más decente, ¿vale? Como punto de interés, vamos, aquellos donadores añosos, pero de edad bastante avanzada, de 60 a 70 años, ¿qué tenemos que tener en cuenta con ellos? Bueno, que son un grupo que pueden tener mayor riesgo de complicaciones perioperatorias por la edad, pero el artículo sí nos menciona que hicieron un análisis en que no hay alguna diferencia en el tiempo quirúrgico, o sea, no es más prolongado por ser un donante añoso, el tiempo de isquemia caliente es lo mismo, el sangrado transoperatorio es equiparable, el tiempo de estancia intrahospitalaria no es más prolongado, la creatinina sérica al egreso tiene una recuperación bastante adecuada y esos riesgos de complicaciones quirúrgicas como las hernias postincisionales, también el riesgo es baja. Nos menciona que la calidad de vida de este donante en cuanto a dolor, función física y vitalidad a corto plazo es buena, estamos hablando de unos 3 meses, y también nos dice que debemos mantener a estos pacientes en vigilancia porque esa recuperación o esa calidad de vida ya posterior a un año sí se modifica y está en favor para los pacientes que son más jóvenes. Entonces, aquí tenemos que mantener un seguimiento de este tipo de donantes un poco más estrecho para favorecer esta recuperación a largo plazo. También nos mencionan que el filtrado glomerular total es estable de lo que se reporta hasta los 5 años. No hay un deterioro progresivo más de lo habitual en los donantes comunes y que la mayoría de ellos tuvieron un filtrado menor a 60, pero que ninguno bajó de los 30 mililitros minutos, según lo que nos estaban reportando en este consenso y las revisiones. Ahora, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a incluirlo o vamos a excluir estos donantes vivos? La conclusión fue lo que más me gustó, que es lo que se los estoy poniendo aquí. Dice, la edad real en sí misma no es la contraindicación, sino la función renal, las comorbilidades y el estado general de salud. Y nos vamos a ir a un término que ahora está muy de moda, que es muy cierto, que se pueden evaluar con sistemas nutricionales, que es la edad biológica. Eso es lo que más cuenta en lugar de estar determinando solo la edad real. Otro de los puntos que tenemos
con mucha frecuencia son los donantes que tienen hipertensión. De forma muy puntual, las guías de Ámsterdam dicen que estos donantes con hipertensión son menores de 50 años, que deben de tener una tasa de filtrado glomerular más de 80 y una excreción urinaria de albúmina de 30 miligramos por día. Y las guías británicas completan esto con que el donante con hipertensión debe ser una hipertensión controlada con 1 o 2 fármacos como máximo y que no presenten lesión a órgano diana. Y esto no hay que olvidarlo, hay que evaluar bien la retinopatía, la hipertrofia ventricular izquierda y la proteinuria. Entonces, como puntos de reflexión a esto, tenemos que recordar que un donante con hipertensión que cumple con los criterios y que se logra la donación, hay que evaluarlo porque sí se reporta una disminución del filtrado glomerular total de 4 a 8 mililitros minuto posterior a la donación. Claro, o sea, no va a impactar de forma exagerada la función renal de este paciente, pero sí hay que tener un seguimiento muy estrecho. Ahora, esta situación no va a impactar tampoco la función renal del receptor, ni en la sobrevida del receptor. Y lo que también nos menciona es que en el consenso no hay un seguimiento de las lesiones histológicas de este tipo de donadores con hipertensión en estos injertos renales a largo plazo. Otra situación que ahora en verdad está muy de moda es la obesidad. Y no es que muy de moda me refiero a que sea bueno, sino que cada vez más tenemos un problema de salud a nivel mundial, no solo en México, y es la obesidad. Y este artículo que es del 2020 es muy específico y dice que la obesidad es un factor de riesgo independiente para la peor sobrevida del injerto a largo plazo. Entonces, hay varias explicaciones que nos ponen a nivel histológico, lo voy a mencionar rápidamente, que es la hipótesis de Brenner. Él dice que la tríada de hipertensión glomerular, hipertrofia e hiperfiltración eventualmente conduce a una glomerulosclerosis progresiva, proteinuria y pérdida de la función. Y se ha demostrado que en estos donantes obesos existe una hipertrofia glomerular, glomerulosclerosis focal y segmentaria, hay borramiento focal del pie de podocito y esto se denomina glomerulopatía relacionada con la obesidad o el ORG. Y estamos viendo que estos pacientes que están diagnosticados con la glomerulopatía relacionada con obesidad sí tienen un mayor riesgo de progresión a enfermedad renal crónica, incluso a etapa terminal. Vale, entonces, ¿qué nos están insistiendo ellos? Para que nosotros aceptemos un donante con un índice de masa corporal mayor de 30, debe tener una valoración cardiovascular exhaustiva, una valoración respiratoria, sobre todo en la función pues previa a esto, su espirometría y demás, y la función renal. Ellos no recomiendan aceptar a donantes con un índice de masa corporal más de 30 y que aparte tengan factores de riesgo cardiovascular. También recomiendan que la obesidad mórbida, que es más de 35, se considera como contraindicación. Y vemos que el factor más importante, la función renal previa al trasplante, pues es obviamente la capacidad de reserva que mantenga este donante. Bueno, ahora, en relación a el filtrado o la función renal límite, como ven aquí esta tabla, pues la verdad es muy variable. Por ejemplo, aquí unos en el 2019 no especifican límites de función renal, tampoco Canadá. Las guías británicas, ellos lo consideran que debe ser según la edad. Las guías CADIGO entre 60 y 89 mililitros minuto.
Y las guías europeas, según la edad también. Entonces, ¿a qué vamos? Esta función renal límite sí se debe ajustar a la edad, pero también se debe ajustar y hacer esa compatibilidad con el receptor. No necesariamente vamos a tener un donante con una función renal límite en un receptor que va a demandar bastante. Entonces, hablando de demandas que son demasiado en cuanto a los receptores, pues platiquemos un poco sobre estos receptores que son limítrofes. Son esos receptores que ya se van complicando poco a poco, que están en una espera de este programa o de incluirlos en el programa de trasplante renal. Y vamos a platicar sobre las cosas que son más comunes en todos los programas, que son la edad, la obesidad nuevamente, y en esos receptores con una psicopatología. Aquí lo voy a mencionar rápidamente. Hay otras factores que podemos incluir, que son aquellos receptores con infección de VIH, con infecciones asociadas con virus de hepatitis C, ambas, que son, la verdad es un tema que debemos dejar por separado por su importancia, y es un tema que incluye mucho, una valoración multidisciplinaria, vamos. Farmacodinamia, la valoración del receptor per se en cuanto a su enfermedad base, ¿no? Pero lo que sí tenemos la mayoría de los grupos de trasplante para evaluar del día al día es qué vamos a hacer con estos receptores añosos, obesos y que su red de apoyo familiar es muy pobre. Vamos a analizar en cuanto a la edad. Vemos esta tablita que estamos viendo el trasplante renal en relación a la edad. Ellos mencionan que, por ejemplo, el primero, que es del 1999. Ellos hacen la relación o el análisis de la mortalidad en los tres grupos de edad, que son los tres grupos de edad, que son los pacientes jóvenes y los añosos y aquellos con mayores de 50 años. Pero como estamos viendo aquí, hay una mayor mortalidad en las primeras 2 semanas en el trasplante, en el paciente añoso, y lo están comparando con que si se hubiera quedado en diálisis, ¿no? Con aquellos que se mantienen en la lista de espera y no son sometidos a un trasplante. Nuevamente, más abajo vemos que la mortalidad en los pacientes mayores de 70 años, comparado con aquellos que se quedan en la lista de espera, hay mayor mortalidad en los primeros 4 meses en este grupo de pacientes que están sometidos a trasplante. En este otro artículo que es del 2007, ellos nos dicen que hay un riesgo de mortalidad perioperatoria mayor a todos aquellos pacientes en trasplante renal que son añosos, pero que cambia un poco aquellos que recibieron un donante cadavérico a los que son un poco más controlados con un donante vivo. Más sin embargo, la mortalidad de todas maneras sigue siendo más elevada. Y también el último que nos dice que es del 2018 la publicación, pero el periodo de estudio es hasta el 2013 por 11 años y que tiene un buen número de pacientes estudiados, nos mencionan que los primeros 3 meses hay mayor riesgo de muerte en el grupo de los pacientes que están trasplantados que aquellos que están en la lista de espera. Bueno, pero volvemos al mismo tema previamente, ¿no? Este artículo es un artículo francés, este es del 2021, y nos menciona que sabemos que la mortalidad postoperatoria es mucho más alta, pero esa mortalidad es a corto plazo. Entonces, la edad per se no es una contraindicación por esta situación, y que tampoco es una constante de que esa mortalidad sea elevada si empezamos a modificar algunas condiciones en este grupo de pacientes que son añosos, ¿vale? Y vamos,
no le vamos a quitar ese riesgo de mortalidad, solo lo vamos a modificar un poco si somos muy cuidadosos en seleccionar a estos receptores añosos, en ir corrigiendo esas comorbilidades de ser posible o de irlas modificando. Pero hay cosas que son, que las cuales podemos tener mucha injerencia, por ejemplo, en la fragilidad de estos pacientes añosos, que lo vamos a platicar ahorita en unos segundos, ¿no? Entonces, por tanto, pues el uso de donadores con criterios expandidos y elegir un receptor añoso, pues obviamente va a tener un impacto negativo. Entonces, volvemos al mismo punto de ese engrane o esa compatibilidad entre los donadores y el receptor. Entonces, tenemos que elegir donadores que no presenten tanto riesgo para estos receptores añosos. Ahora, de las causas que son modificables y que ahora están muy en boga también es la fragilidad. ¿Y aquí le llamamos fragilidad? Bueno, pues es el síndrome que se caracteriza por una disminución de la fuerza y de la resistencia con un incremento de la vulnerabilidad del paciente frente a agentes estresantes de baja intensidad. Entonces, un paciente frágil pues tiene más riesgo de deterioro funcional, es más dependiente de la red familiar, va a requerir mayores hospitalizaciones y por ende la mortalidad va a ser más elevada. Ellos hacen un análisis que ya dentro de la población habitualmente que está en una terapia de sustitución, la fragilidad se eleva hasta un 73% en algunos casos. Ahora, todos los artículos que estuvieron analizando la fragilidad en estos receptores añosos utilizan varios scores, pero la mayoría, casi el 70% utiliza este score, que es el criterio, son criterios de síndrome de fragilidad por Frey. Estos tiene o evalúa, perdón, la pérdida de peso involuntaria, y lo mencioné que puede ser hasta 4.5 kilogramos o más por año, esa sensación o percepción de agotamiento general, una debilidad medida por la fuerza prensora, una lenta velocidad para caminar, y lo van a medir en las distancias 4 o 5 metros, y un bajo nivel de actividad física, y también lo mide en la cantidad de calorías que pueden utilizar, ¿vale? Entonces, el diagnóstico de fragilidad se compone con 3 o más criterios, pero todavía a esto se puede adicionar condiciones que fluctúan la fragilidad. Entonces, no siempre va a ser un score fijo, va a ser dinámico, y estos son la edad y el tiempo que están en terapia de sustitución y la diabetes mellitus. Vamos a ver esta tablita, que son varios artículos que están evaluando la fragilidad como un marcador en la evolución en el periodo post-trasplante. Como vemos aquí, ellos dicen que la fragilidad sí se asoció con un incremento de 1,9 veces el riesgo de retraso en la función del injerto. Ahora, dicen que también la fragilidad se relaciona con 2.2 veces el riesgo de mortalidad posterior al trasplante. Y obviamente estos pacientes que son más frágiles, que tienden a hacer síntomas depresivos, tienden a presentar una estancia mucho más prolongada en el posquirúrgico inmediato, pues eso es un equivalente también a mayor mortalidad. Y por ende, los pacientes que salen de hospitalización, si esa fragilidad no mejora posterior al trasplante, el número de reingresos se puede elevar hasta 46%. ¿Vale? Ahora, lo que sí nos menciona es que la evolución de la función cognitiva posterior al trasplante sí mejora esa fragilidad, o sea, va disminuyendo ese índice de fragilidad a partir de los 3 meses, y ellos hacen un seguimiento al año y sí especifican que hay una mejor función cognitiva en este tipo de pacientes. Otra de las causas que tienen impacto en esta fragilidad es cómo los vamos a manejar con la inmunosupresión. Este tipo de pacientes pues van haciendo más intolerancia al micofenolato, y eso es un factor de riesgo muy elevado para la pérdida del injerto. Entonces hay que estar
con un seguimiento muy estrecho en este tipo de pacientes y evaluar cómo están tolerando la medicación. Y por último, pues sí dice que la estancia prolongada pues es significativamente mayor en este grupo de pacientes. Ahora, como ya lo habíamos visto, a corto plazo hay mayor retraso en la función del injerto, mayores complicaciones quirúrgicas, secundaria a la fragilidad, todavía estamos hablando de fragilidad, mayores reingresos y ojo aquí, en estos pacientes se reportó que hay un delirio post-trasplante inmediato que se tiene que manejar y esto va a ser en los primeros días post-trasplante, pero pasando esos meses de recuperación, que ellos lo asocian a 3 meses, hay una mejoría del deterioro cognitivo y lo único que hay que valorar es cómo los vamos a manejar en cuanto a la medicación. Bueno, esto es un poco repetitivo con la tablita, pero nos va a quedar un poco más claro. Ahora, ¿hay alguna manera de eliminar esta fragilidad o modificarla? Ahora está este término que es la prehabilitación, que es el proceso de mejorar la capacidad funcional del paciente antes de cualquier intervención quirúrgica. Estamos hablando de cualquier tipo de cirugía. Y esta prehabilitación se va a componer por ejercicios con fuerza, ejercicios aeróbicos, ejercicios de estiramiento y una valoración muy estrecha nutricional para corregir esos componentes que requiere el paciente. Y volvemos al mismo punto, esa evaluación psicológica en estos pacientes frágiles es muy importante. Ahora, según los artículos, ¿qué experiencia hay con la prehabilitación en el trasplante renal? Bueno, ellos todavía van a una baja evidencia en los pacientes candidatos a trasplante renal, o sea, previo a, hay una leve mejoría física, pero existe. Y en aquellos pacientes que ya están operados o que están en el periodo post-trasplante, esta prehabilitación sí mostró una mejoría en la actividad física diaria y en su reserva funcional cardiovascular, así como la fuerza en los miembros inferiores. Otro punto importante son qué vamos a hacer ahora con nuestros receptores que tienen obesidad. Y vamos a ser muy puntuales porque el tema es bastante largo, pero ¿qué es lo que nos dicen las guías? Bueno, las guías canadienses dicen que no dejan claro si excluir o no a estos pacientes con un índice de masa corporal mayor de 30, pero sí recomiendan una pérdida de peso supervisada. Sí recomiendan que estén sujetos a un régimen nutricional o medidas de higiene dietéticas, ¿no? Y recomiendan que con estos pacientes, conforme pase el tiempo, la valoración cardiovascular debe de ser exhaustiva. Ahora, las guías CADIGO del 2009 dicen que no podemos excluir a estos pacientes simplemente por la obesidad, pero nos dan alternativas, que hay que valorar cirugías bariátricas en estos tipos de pacientes para mejorar su condición física. La asociación renal, ellos nos dicen que nuevamente no debe considerarse como único factor la obesidad, mas sin embargo han visto que aquellos pacientes con un índice de masa corporal mayor de 40 no tienen un beneficio en el trasplante renal. Así es que ojo con esto. Y creo que todos estamos en contacto con la Sociedad Mexicana de Trasplante. También se ha emitido información de los últimos artículos que este índice de masa corporal que no se beneficia del trasplante va bajando a 35, ¿vale? Y se recomienda, las guías europeas, ellos recomiendan reducir el índice de masa corporal a menos de 30 para que puedan ser incluidos en una lista de espera. Pero bueno, todas estas recomendaciones, ¿qué significa? ¿Cómo va a influir o cómo participa la obesidad en las etapas del trasplante? Bueno, pues en el periodo pretransplante, estos receptores que tienen obesidad, bueno, pues son receptores que vamos a ir dejando pasar
cada vez que tenemos un donante que está en muy buenas condiciones y que no vamos a ser como muy equiparables con este tipo de receptor, ¿no? En el cual pues su supervivencia del injerto pues está más deteriorada. Entonces, en eso influye mucho. Ahora, en el periodo perioperatorio, pues va a haber mayor tiempo de estancia intrahospitalaria, los riesgos perioperatorios quirúrgicos que son infección de la herida y dehiscencias de la herida, también incluye los riesgos de las hernias postincisionales y más riesgos adversos a esto. Y ellos también mencionan que la obesidad se asocia a un riesgo relativo de una disfunción del injerto en un porcentaje de 1.4, perdón, 1.4. Y en el periodo post-trasplante, dicen que hay una incidencia acumulativa en la falla del injerto y por tanto mayor pérdida del injerto. Ahora, vamos a hacer el análisis de estos artículos en cuanto a la obesidad y el retraso de la función del injerto. Como estamos viendo esta publicación desde el 2001, sí nos menciona que la obesidad aumenta el riesgo en el retraso de la función del injerto, así como aparición de diabetes mellitus post-trasplante. Y ojo, ese es otro punto que tenemos que dar tratamiento a este tipo de receptores posterior a una cirugía como el trasplante, que también es una cirugía mayor, ¿no? También mencionan que la obesidad aumenta el riesgo de dehiscencias de la herida quirúrgica y complicaciones quirúrgicas y complicaciones en etapa temprana post-trasplante, pues es un retraso en la función del injerto renal, mayor episodios de rechazo agudo en el trasplante inmediato, con también un mayor incremento en los días de hospitalización y por ende un mayor riesgo de mortalidad. En este último vemos que la obesidad es un factor de riesgo independiente para lo que ya hemos mencionado, ¿no? Función retardada del injerto, rechazos agudos, proteinurias y fallos del injerto. Ahora, la sobrevida de estos receptores relacionados con la edad. Como vemos en esta tabla, todos los cuadritos que están en rojo, vamos a analizarlos, son artículos que son a corto, bueno, más bien a mediano plazo, ya son de entre 2 y 5 años. Ellos dicen que la sobrevida en el injerto y la sobrevida en el paciente obeso, no hay una diferencia significativa en cuanto a la función, en cuanto a receptores que no tienen un índice de masa corporal tan alto. Más sin embargo, los que vemos en verde, que son a mayor tiempo, a 7 años, a 10 años, incluso a 20 años, ellos mencionan que la obesidad sí incrementa de forma independiente el riesgo para la pérdida del injerto, así como de muerte. Ok, y este último también nos menciona que la sobrevida del injerto en estos pacientes obesos pues disminuye a 72% y la sobrevida del paciente pues al 81% en el post-trasplante inmediato. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones? Bueno, ellos nos dicen que todos los candidatos con un índice de masa corporal mayor de 30 se debe recomendar la pérdida de peso, hacer evaluaciones individualizadas en cuanto a la función cardiovascular y deben ser sometidos a un régimen de terapia nutricional. O sea, no lo podemos tener este paciente en espera si vemos que no cumplen con ese proceso o esos régimen para en verdad tratar de bajar de peso. Y nos menciona que aquellos con un índice de masa corporal mayor de 35, en verdad hay que esperar su entrada a la lista de espera, ¿vale? Y también nos mencionan que aquellos que tienen un índice de masa corporal mayor de 35 y que cuentan con un donante vivo, ellos son candidatos para la cirugía bariátrica. Y como estamos viendo aquí, entonces finalmente la pérdida de peso es obligatoria. Hay que hacer un análisis situacional de este paciente en cuanto
a el apoyo de la red familiar, su apoyo nutricional, y que ellos recomiendan que ahora la cirugía bariátrica es un arma que podemos tomar en cuenta en estos procedimientos que son restrictivos, más no los malabsortivos. Hay que tener ojo con eso para tratar de controlar la terapia de los fármacos y la inmunosupresión. Y por último, otro de los puntos que yo creo que todos los grupos de trasplante batallamos demasiado es cómo vamos a valorar esta red de apoyo familiar y el estatus psicológico de este paciente. Entonces, los puntos o las edades que nos preocupan son los adolescentes y los ancianos. Pero a estos hay que agregarles factores por los cuales se contribuyen a este deterioro psicopatológico, ¿no? Que es el aislamiento social, que puede ser pues ya sea secundario, que tienen que estar en terapias de sustitución de diálisis, que no pueden realizar sus actividades pues familiares, sociales, económicas, habituales o como lo haría cualquier otra persona. Eso genera ansiedad, depresión, son pacientes mucho más hostiles y son pacientes que por ende van perdiendo esa adherencia al tratamiento incluso previo al trasplante. Y hoy en día, con esa accesibilidad en la sociedad que tenemos, pues el abuso de sustancias tóxicas es un tema a tratar, ¿no? Es un tema que se tiene que valorar e identificar de forma oportuna, ¿vale? Y ahora, estos pacientes, entre más tiempo estén en una terapia o en espera de un trasplante, pues más complejos, más complicaciones van a estar, por ende más depresión, y ese círculo pues es difícil de romperlo, ¿no? Ahora, ¿qué nos recomiendan de forma rapidita? Pues hay que hacer intervenciones educativas y conductuales en estos pacientes. Hay que echar mano de estos, de ahora del avance tecnológico. Hay muchos sistemas electrónicos que están recordándole al paciente que deben de tomar sus medicamentos, que deben acudir a sus citas, etcétera. Y lo que sí es que si a pesar de todas estas medidas, este paciente presenta una franca no adherencia a su tratamiento previo al trasplante, se puede contraindicar su entrada a la lista de espera y se debe reevaluar de forma constante la actitud de este paciente. Aquí, pues, rapidísimo, el abuso de sustancias. Lo que se recomienda sí es una valoración por psiquiatría. Algunos hospitales tienen esta unidad de drogodependencia que nos van a hacer mucho hincapié en identificar a aquellos pacientes que continúan con este abuso o en aquellos que ya lo han remitido. Y por otro lado, tenemos que hacer una mención especial porque ya lo vamos a ver mucho más frecuente, que es el uso de cannabis. Y ahora que va a ser como el uso mucho más abierto, pues ya hay algunos artículos que nos van a hacer mención de esta situación, ¿no? Y, por ejemplo, este artículo que es el abuso o la dependencia de la cannabis en el trasplante renal, bueno, aún no hay recomendaciones muy claras de cómo vamos a manejar este tipo de pacientes que ya son dependientes del cannabis. Hay pocos estudios por los cuales no hacen mayores recomendaciones, pero ya se está analizando. Ahora, no se ha demostrado que haya una relación entre el consumo de cannabis previo al trasplante a una peor evolución posterior del trasplante, que es lo que menciona el artículo. No está alentando a que se haga, pero ellos están tratando de buscar un poco más de evidencia en cuanto al uso de cannabis. Bueno, entonces tratamos de ser como muy enfáticos, bastante puntuales, espero yo, y quiero dejarles esta frase que la verdad me gustó mucho, se las comparto. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Lore, si quieres tomar la palabra. Sí, nada más déjale, les quito el... Ay, Dios mío.
Perdón, es que los había silenciado por el que estaba gritando. Sí, en verdad. Pero bueno, siempre pasa. Oye, estoy viendo aquí una preguntita. No sé si quieras leerla. De Hugo Valle, bueno, te felicita el doctor Hugo Valle y pregunta enfocado hacia los pacientes añosos si consideras que necesita valoración por geriatría. Sí, o sea, de hecho los artículos lo mencionan, que este grupo de edad, la mejor valoración que deben de ser o debe estar asociada con los geriatras. Eso sí, sí lo mencionan y es muy, muy claro. Ok, y el doctor Eder tiene la mano levantada. ¿Quieres hacer la pregunta, Eder? Sí, gracias, doctora Lore. ¿Me escucha? Sí, sí, muy bien. Ay, Eder se estaba desconectando a cada rato. Como que tiene señal inestable. Yo creo. Sí. Y si alguien quiere hacer algún comentario que complemente nuestra sesión, pues bienvenidos, porque sé que todos estamos inmersos en este proceso de seleccionar donantes, sobre todo los cadavéricos y los donantes obesos. No sé si alguien tiene alguna experiencia allí en su centro que también nos quiera platicar en este momento. Ya regresó Eder, ¿eh? Ya anda por aquí. Perdón, doctora, se cortó, es que estamos aquí trabajando un rato. Excelente presentación, felicitar a la doctora Cano por la presentación. Bueno, a lo largo de una de las diapositivas de las presentaciones, pues, se observó que a lo largo de los años, ampliado mucho los criterios, obviamente con el objetivo de pues, aumentar la cantidad de trasplantes. Sin duda se van a seguir considerando otros criterios seguramente, la fragilidad y todo lo que se ha comentado. Pero, ¿qué opina usted, doctora, de lo que también se viene a continuación, que es la era de los xenotrasplantes, del trasplante de puercos modificados genéticamente? Bueno, la verdad, muy buena pregunta. Fíjate que tuvimos la oportunidad de ver la sesión del doctor Montgomery y bueno, yo comparto lo que él dijo. Obviamente nosotros pues no tenemos experiencia aquí en ese tema y lo que estamos leyendo es lo que se va publicando día a día y la expectativa es muy amplia, ¿eh? Muy amplia. Entonces vamos a esperar los primeros informes que es lo que nos comentan. Pero bueno, o sea, aquí el punto es que tenemos que ser más incluyentes, o sea, la finalidad es ser más incluyentes de estos receptores al trasplante renal por la mejoría de la calidad de vida simplemente, ¿no? Así es. Sí, sí, la plática del doctor Montgomery estuvo genial. Pues felicitar a la doctora y qué gusto verla. Y igualmente, saludos. Igual a la doctora Lorena. Bye. Y la doctora Pilar también tiene la mano levantada. Adelante, Pil. Hola, Lore, buenas tardes a todos. A mí me gustaría preguntarles cuál es su experiencia o bueno, en sus centros, como platicaba la doctora, de los criterios extendidos, particularmente en cuanto a hipertensión. Nosotros usualmente, o sea, tomamos donantes vivos, un antihipertensivo, ya con 2 ya no. Pero sí nos hemos encontrado que incluso con un antihipertensivo, ¿no? Sin otras complicaciones como morbilidades, etcétera, por parte de nefrología pues siempre hay esta reserva, ¿no? De si es un buen donante o no es un buen donante usarlo o no. Entonces me gustaría escuchar cuál ha sido su experiencia en este aspecto y si hay algún otro, pues criterio extendido, que ustedes encuentren cierta resistencia, ¿no? A utilizar este tipo de donantes. Bueno, pues en realidad yo creo que ha sido una muy buena experiencia en estos donantes hipertensos. Sí, sí se está tomando solo con un solo fármaco. Y la situación aquí que sí nos da un poco más de tranquilidad porque son donantes que se mandan a todo el pool de estudios cardiovasculares. ¿A qué me refiero? A que no se limitan solamente al ecocardiograma. O sea, somos muy insistentes en la función cardíaca,
completarlos con el gamagrama, incluso en algunos pacientes. Y no lo va a creer, doctora, pero hasta hemos encontrado pacientes que tienen, que son asintomáticos y que presentan zonas pequeñas de infarto. Entonces, sí nos vamos un poco más allá de una valoración limitada, ¿no? Entonces, eso como que sí da un poco más de seguridad, pero lo que causa aquí un poco de, pues, de foco rojo es que sí, los artículos lo mencionan, estos pacientes disminuyen su tasa hasta 8 mililitros minuto. Entonces hay que tener, más bien, concientizar mucho al donante en esta situación. No sé si quieras agregar algo más, Lore. Sí, y yo creo que esta parte es como bien importante. O sea, la diferencia entre un programa donde, o sea, con todo respeto a todos los nefrólogos que se dedican al trasplante, y cuando también interviene el equipo de cirugía, cuando la decisión es conjunta, creo que a veces sí podemos ir pues un poco más allá, obviamente con esta seguridad que mencionas, Brenda, pero sí generalmente por parte de nefrología es así de un antihipertensivo, no. O sea, así es como no, ya no quieren ver otras cosas. Entonces, sí, yo creo que sí se puede, está descrito que sí se puede, siempre y cuando sea pues con todas estas partes de seguridad que estás mencionando, Brenda. Sí, completar con pruebas de esfuerzo, con gamagrama, o sea, hacer, vamos, hay que cuidar en exceso al donante, en exceso. Sí. Okay. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Bueno, si no, pues damos por terminada la sesión. Muchas gracias a todos por conectarse y muchas gracias nuevamente, Brenda, por la sesión. Muy buena. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Que Hasta tengan luego. bonita tarde, descansen. Bye.